Hace algunas semanas, si es que han sido semanas, dediqué un punto de vista al tema de los trabajadores o las personas que trabajan bajo enorme presión, ¿no? Es decir, aquellos papás relativamente jóvenes que están en una empresa donde tienen que pagar el precio de la actual cultura laboral que es brutal. Pero una de las cosas que más me edificó es un comentario que pusieron en mi página en Facebook por una señora que me contó que era esposa de un guardia, de un policía, de un guardia civil, como se le conoce en algunos países, de un gendarme, que explicaba cómo muchas veces la recomendación que yo daba de no prolongar innecesariamente el tiempo en el trabajo no era algo que estaba a disposición de su esposo, porque su esposo era una persona que trabajaba bajo órdenes, ¿no? Y en consecuencia no era su disposición si podía dejar de trabajar una noche cuando le tocaba un turno nocturno o cuando le tocaban hacer muchas horas extras por razones de seguridad. Y hacía una reflexión muy hermosa que apoyo absolutamente y con la que estoy 100% de acuerdo, ¿no? Me parece increíblemente apropiada y acertada. Y es cómo efectivamente en estas situaciones la esposa tiene que ser consciente de los límites que existen para el esposo y que el esposo está sirviendo a la sociedad y en consecuencia este requiere de un cierto heroísmo y que la esposa tiene que ser capaz de aceptar que el esposo tiene un trabajo de un servicio a la sociedad. Y esto es totalmente cierto, hermanos, porque alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que ser militar para defender el propio país, alguien tiene que ser policía para gendarme, carabinero, para protegerlo, alguien tiene que ser bombero, ¿no? Y en consecuencia existen, o alguien tiene que ser un médico en un servicio de salud estatal que requiere un sacrificio especial. Alguien tiene que cumplir esos papeles en la sociedad y quienes cumplen esos papeles no pueden ser personas que o prescinden del matrimonio o prescinden de vivir su fe. Entonces, el testimonio de esta esposa es un testimonio de oro y no puedo dejar de dirigirme a aquellos católicos, aquellas familias católicas cuyos esposos viven en esta situación de sacrificio particular porque sirven al Estado. Y a veces eso no se refiere solamente a estos trabajos prolongados, sino también a algunos que sirven a través de la función pública, ¿no? Una persona que sirve en una función pública, digamos, política, donde se viven numerosas tensiones o urgencias. A veces estas personas no siempre pueden regresar a su hogar. Entonces, esta esposa me daba algunas sugerencias que yo creo que valen oro. En primer lugar, asumir con espíritu de sacrificio y con un sano y santo orgullo el saber que el esposo está sirviendo a la sociedad y que ese servicio es indispensable, incluso si la sociedad es desagradecida frente a ello. En segundo lugar, aceptar que el esposo vive situaciones en las que no necesariamente se puede contar con él, no necesariamente está presente. O sea que no hay otra forma de poder llevar la vida con él. Y en consecuencia no pueden haber quejas de una situación que la esposa aceptó en el momento de casarse. En tercer lugar, el sacrificio especial de la esposa que no solamente educa a los hijos a comprender que el papá está realizando este trabajo, sino que apoya al esposo y los hijos entienden desde pequeños: mi papi no está conmigo porque está haciendo algo grande, algo importante, y en consecuencia desarrollar en ellos el sentido de amor del esposo. Ahora, no es imposible que el esposo comparta tiempos de alta calidad. Este principio que yo establecía
cuando hablaba del papel del esposo, el esposo tiene que comprender, incluso si es que es policía, si es bombero, si es militar, que cuando está con sus hijos, él no tiene derecho a decir, estoy cansado, he venido a servir a la sociedad, ahora no puedo estar atento a mis hijos. Eso no es. Ese sacrificio que es capaz de hacerse por la sociedad tiene que prolongarse y todavía ser más grande con los hijos, ¿no? Y esta dama, esposa de un policía en Nicaragua, me decía, yo le enseño a mis hijos y ellos aprenden, y en su momento, cuando mi esposo ya tenga un puesto que le permita tomar un poco más de decisiones, o incluso cuando llegue el momento del retiro, él sabrá gozar ampliamente de la presencia de los hijos que ya estarán un poco mayores. Pero el sacrificio que está haciendo es un sacrificio para la sociedad y un sacrificio que es necesario. Realmente creo que es difícil encontrar palabras más edificantes y más ciertas al respecto. Y por estas palabras y por este testimonio agradezco profundamente a esta señora y agradezco profundamente el testimonio que ha dado, porque creo que es auténticamente cierto y no podría haber sido dicho de mejor forma. También estas situaciones las viven familias católicas y esposos católicos. Y en estas situaciones, sin duda, el esposo tiene menos control sobre el efecto de su trabajo en la familia, y aunque se sigue aplicando el criterio de que el esposo no puede despreciar el tiempo que le dedica a los hijos de ninguna forma, y no puede minusvalorar o justificarse, también es absolutamente cierto que sobre la esposa recae este ser esposa de un héroe, siendo ella misma heroína con los hijos, explicando al padre y apoyándolo en todo lo posible. Gracias por la señora esposa que me dio este testimonio, muy claro, muy bello y sobre todo muy ejemplar, es decir, demostrando que se puede vivir. Que tengas un buen día.